sin un factor de riesgo, generalmente siguen siendo simbiontes. Pero cuando esa relación huésped-hospedero deja de ser en las mismas condiciones, es decir, el hospedero tiene un sistema inmune capaz de mantener controlado el número y el sitio donde están, cuando ese equilibrio se rompe, pues el microorganismo que tiene una gran capacidad de producir toxinas, enzimas y demás, pues se convierte en un patógeno importante. Como generalidades, y si ustedes miran la imagen, esa es como la lesión clásica en la cavidad oral, en la lengua, en un paciente que tiene algún factor de riesgo que permite que eso se presente. Y esas son más o menos el tipo de lesiones que ustedes van a encontrar en su paciente, y ustedes tienen que correlacionar los síntomas de este tipo y las comorbilidades que pueda tener el paciente que le hayan permitido a la levadura hacer y comportarse de esta manera. Hay muchas levaduras y cándidas que están relacionadas con este tipo de lesiones, y tenemos que tener en cuenta que en la gran mayoría de los eventos infecciosos y en la producción de enfermedades se comportan o son de lesiones de tipo endógeno, o sea, parte de nuestra microbiota. Generalmente se observa en pacientes con VIH-Sida, de manera que son oportunistas y están relacionados con el número y la actividad disminuida de los CD4. Entonces, eso pone en factor de riesgo, pone en condiciones de riesgo a este tipo de pacientes. Son hongos, digamos, que están asociados a la capacidad de producir una infección de acuerdo a la predisposición que tenga el hospedero. ¿Por qué? Porque para que se produzca la infección por cándida se tienen que unir dos condiciones, digámoslo así. Uno, las condiciones del hospedero en relación a que hay eventos como patologías tales como las leucemias, los linfomas, el cáncer, la radioterapia, las quimioterapias, los trasplantes, todas esas circunstancias donde se afecta el sistema inmune, pueden sufrir infecciones por cándidas. Los pacientes diabéticos, descompensados, diabetes mellitus tipo 2 generalmente, los pacientes obesos con obesidad mórbida, los pacientes que están, por ejemplo, durante mucho tiempo de cúbito o van en una sola posición durante un tiempo muy prolongado y sufren úlceras posturales, caras y demás que se van a sobreinfectar. Ese es otro tipo de factores de riesgo, aquellos en los cuales se pierde la protección de la piel como tal por lesiones, por todo lo que pueda suceder, y entonces este microorganismo, que es parte de nuestra microbiota en piel y en mucosas, puede empezar a multiplicarse y empezar a usar su potencial de virulencia, que ya vamos a ver cuál es. O sea, la levadura siempre es la misma, o sea, ella tiene reservado ahí toda su capacidad de virulencia y de crecer en varios planos anatómicos, de tolerar diferentes pHs, pero está controlada en número y en sitio por nuestro sistema inmune. El problema es que perdamos ese control que tenemos sobre ellas, con un agravante. Como están en piel y en mucosas, comparten espacios con estafilos, con estreptos. Entonces, a veces no es solamente por levadura, sino que ellas le ayudan o les facilitan también a los estafilos y estreptos el que se comporten como patógenos. Hay otras micosis que sí pueden ser de tipo exógeno, como hace 8 días hablábamos, por ejemplo, de la infección por Aspergillus, que los Aspergillus pues son microorganismos que están como hábitat, tienen la naturaleza, que podemos inhalarlos o caer en lesiones de piel y que si las circunstancias lo permiten, pues pueden convertirse en patógenos grandes y complicados. Las infecciones, digamos que los cuadros clínicos en los últimos 50 años han cambiado y han permitido la
la incidencia, que aumente la incidencia de este tipo de infecciones o de coinfección, como las que ya pues, nombramos como cáncer y demás, y desde la aparición del VIH. ¿Qué son? Pues son ascomicetos, hay alrededor de 150 especies. Hablo de este tipo de levaduras. Las cándidas es la que con mayor frecuencia está asociada a infecciones en el hombre, y de las cándidas, la cándida albicans, porque las cándidas es un género muy amplio. Incluso hoy en día se habla, son organismos diploides con 8 pares de cromosomas. Se habla de la aparición de nuevas especies de cándidas, pero se ha hecho un análisis en relación a que probablemente no es que haya unas nuevas especies, sino que nosotros tenemos mejor apoyo para identificación, es decir, ahora trabajamos con el genoma, trabajamos con por masas, por lo que son proteínas y peso, y eso nos ha permitido mayor sensibilidad para la identificación, porque anteriormente se hacía por expresión del fenotipo y a veces podían solaparse una especie con la otra. Para el genoma no. Entonces, por eso ahora se identifican especies como la auris, que a lo mejor siempre estuvo circulando, pero subdiagnosticada, subidentificada, porque no había cómo hacerlo con bastante sensibilidad. Bueno, ay, perdón. Generalmente su hábitat se encuentra en piel y en mucosas de los seres humanos. Puede producir desde infecciones superficiales en individuos inmunocompetentes hasta infecciones profundas y sistémicas, que incluso pueden terminar de una manera fatal en pacientes inmunocomprometidos. Pacientes con SIDA, y digamos que esa es una de las comorbilidades que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con VIH-Sida. Por eso les dan a veces profilaxis para que pues no tengan este tipo de infecciones a nivel de la cavidad oral, por ejemplo, en los pacientes con SIDA, porque esas coinfecciones terminan debilitando más al paciente. Pacientes con cáncer, en prematuros, o sea, el neonato prematuro con bajo peso, entonces tienen mayor riesgo y de golpe tienen alguna dificultad respiratoria, entonces peor aún. En pacientes diabéticos, generalmente se consideran infecciones de tipo endógeno. Bueno, en esta imagen nos muestra cómo se hace todo ese cambio morfológico de la levadura, vamos de izquierda a derecha. Entonces, la levadura está en su sitio normal en un paciente que tiene la piel bien pues completa, sin laceraciones, sin ningún daño, pero esa condición cambia y entonces la relación hospedero-huésped cambia y el microorganismo sabe entender cambios de pH, cambios de ácidos grasos, cambios de cualquier diferencia en lo que es normal y frecuente y le permite empezar a transformarse morfológicamente como lo vemos ahí. De la levadura normal, unicelular, monogemante, que son las cándidas, empiezan a formar esa estructura como un taladro, como una broca que vemos ahí, que es el tubo germinal. Y miren cómo el tubo germinal le permite ir, digamos, colonizando planos más profundos en ese hospedero. De manera tal que esos cambios de morfología, y se puede considerar como un microorganismo dimórfico, le dan mayor potencial de virulencia porque van alcanzando otros sitios anatómicos. Encontrar en una muestra, bien sea directa o para biopsia, una estructura como esa, que es el tubo germinal, pues nos sugiere que el microorganismo se está comportando como un patógeno, que logró colonizar espacios que son normalmente estériles, donde no debe estar, y que no, generalmente, si el paciente no tiene cómo presentarle una defensa bien estructurada, pues no hay cómo detenerlo, porque él genéticamente está diseñado para crecer en casi todos nuestros sitios anatómicos, por no decir que todos.
Entonces, vamos a hablar desde la Candida albicans, pero más o menos todas se comportan igual. Al tomar la muestra y sembrarla, crecen como una levadura oval con gemación, es decir, a ustedes les pueden informar que hay presencia de blastoconidios, ¿ok? Pero cuando se están comportando como un patógeno, entonces empiezan a formar pseudohifas. Entonces ya tenemos dos estructuras que nos sugieren que, además de la clínica, obviamente, porque usted ya tiene claridad absoluta en que su paciente tiene una comorbilidad, perdón, una morbilidad, y que además eso lo hace susceptible a una coinfección con este microorganismo. Y si le reportan en la muestra que tomó que se hiciera el análisis que hay tubos germinales o pseudohifas, pues hombre, ya aquí la enfermedad está, la comorbilidad está francamente identificada. De igual manera, forman hifas verdaderas y esa es otra evidencia de su capacidad de dimorfismo, porque cuando nosotros hablamos y conocimos las levaduras, dijimos que lo que formaban eran pseudohifas, no hifas verdaderas. Pero en este caso específico, el potencial genético o la capacidad de la levadura, de la cándida, le permite, cuando se está comportando como patógeno, formar hifas verdaderas. Crecen en 24 horas a 37 grados centígrados. La colonia es una colonia propia de una levadura, blanda, húmeda, pequeña, pegada al medio, con un olor característico. Y si la tenemos durante más tiempo, pues entonces empieza a formar hifas verdaderas o los tubos germinales que vimos en la imagen anterior. Generalmente en los medios que tienen bajo aportes nutricional, en los medios sintéticos, empieza a formar otra estructura que es propia de la levadura cuando está siendo patógena, que son las clamidosporas, grandes y esféricas, de manera que aquí pues esto permite pues ir como confirmando esa sospecha clínica que tiene. Antigénicamente existen dos tipos de Candida albicans, la A y la B. Se puede determinar la especie por pruebas bioquímicas, que es la expresión del fenotipo, para lograr clasificaciones. Y se encuentra la evidencia de distintos genes propios en el cromosoma de la levadura que le permite comportarse como un patógeno. O sea, ella tiene todo el potencial para ser patógeno. Entonces, entre estos genes está un gen que codifica proteínas de la pared de la hifa, y eso hace una interrelación en la respuesta inmune y nosotros podemos encontrar anticuerpos específicos contra esa pared. Genes que regulan la formación de hifas, entonces eso le da dimorfismo, mayor potencial de virulencia, poder extenderse por continuidad a órganos cercanos y pues hacer cada vez más complicada y más difícil la patología presente en ese paciente. Un gen que puede participar en la formación y producción de enzimas que van a permitir que utilice el tejido donde se está adhiriendo. Primero hace el daño sobre el tejido, después sobre ese daño se va extendiendo y afecta todo el órgano pues el tejido de ese órgano, y el órgano se ve afectado y después la lesión se vuelve sistémica, profunda y demás. Y va avanzando la invasión tisular, que es capaz de evadir la respuesta inmune del paciente. Aquí están las tres evidencias de la estructura, de la morfología que cambia, del dimorfismo, la confirmación del dimorfismo, que es la confirmación del comportamiento patógeno de las cándidas. De izquierda a derecha, la imagen A, pues entonces esos son las pseudohifas. Después en la imagen B están las clamidoconidias y tubos germinales. Cualquiera de esos es un marcador del comportamiento como un patógeno de las cándidas que son parte de nuestra microbiota. Las clamidoconidias, que también pues empiezan a ayudar a confirmar este diagnóstico, y esta coloración de Gram de un frotis de flujo. Fíjense que aquí hay blastoconidias y hifas verdaderas. En las mujeres en edad reproductiva, por lo general, por cambios
varios, digamos, en el pH del flujo, por la producción de glucógeno en la embarazada, pues hay un cambio en la microbiota y se producen esa cantidad de levaduras que afectan pues directamente el tejido y tienen manifestaciones clínicas propias. También en la orina se pueden encontrar, sobre todo en orina de embarazadas, pero con mayor frecuencia en orina de pacientes diabéticos. Tienen catéteres, sondas y demás. Y en los pacientes diabéticos frecuentemente. Aquí, para que ustedes observen otra coloración de grande, otro frotis, y ahí se observan la levadura, una blastoconidia, que ya empiezan pues, digamos, a quedarse unidas y a formar esas pseudohifas las que estamos hablando. Bueno, netamente son patógenos oportunistas, o sea que ustedes cuando empiecen a sospechar de una coinfección por cándidas, tienen que buscar si hay algún factor de riesgo en el paciente que facilite el comportamiento como patógeno de este microorganismo. Digamos que se han hecho de alta incidencia a raíz de los tratamientos distintos con terapias por antibióticos muy prolongadas, los anabulatorios orales. A veces se presentan candidiasis orales en pacientes con mala higiene en la cavidad oral, que tienen prótesis dentales, o en mujeres que hacen dietas, o hombres también, dietas pues sin supervisión de personal que de verdad sepa de eso, y puede presentar este tipo de infecciones. Entonces, para que haya digamos, una infección de este tipo, tienen que encontrarse las condiciones propias en el paciente que le permitan a las cándidas ser oportunistas y apropiarse del tejido, irse extendiendo y presentar pues todas sus manifestaciones clínicas. Entonces ahí tendríamos que entender que, por ejemplo, cambios de pH, y perdemos entonces la protección de las zonas anatómicas donde hay pHs ácidos que nos protegen. Por ejemplo, en la vagina, en la boca, y se observa mucho pues, en embarazo, en niños prematuros, de bajo peso. En algunas enfermedades que debiliten al paciente, tales como la diabetes, abscesos hepáticos amebianos, desnutrición, tuberculosis, inmunodeficiencias que pueden ser primarias o adquiridas, como leucemias, linfomas, enfermedades de Hodgkin, infección por VIH, SIDA, y a veces es como el marcador de la infección del VIH. En el caso específico de generalizadas en agammaglobulinemias y otras patologías como hipotiroidismo y demás. Ahora otros factores iatrogénicos como los tratamientos prolongados con antibióticos, corticosteroides, las radioterapias, las quimioterapias, los pacientes a los que se les va a trasplantar, entonces obviamente pues hay que inhibirle la respuesta inmune para que tolere los trasplantes. Los anabulatorios, bueno, ya habíamos hablado de eso. Digamos que hay otros como dermatitis por contacto, en el área del pañal, en el adulto mayor que de golpe use pañal y no lo atiendan adecuadamente, también puede ser eso. Las úlceras posturales que pueden infectarse, las úlceras en el pie diabético, bueno, cualquiera de esos factores de riesgo. Es una enfermedad conocida como pues una infección endógena por digamos, unos microorganismos que actúan netamente como oportunistas. Pero esa infección que empieza en un sitio, por ejemplo, en la piel o en la epidermis, se puede hacer una infección de tipo sistémico profundo, incluso con una candidemia, porque la levadura puede alcanzar la vía hematógena, la levadura puede pasar la barrera hematoencefálica y producir infecciones a nivel del sistema nervioso central y puede producir pues la muerte del paciente.
¿Cuáles son esas, pues, digamos, esos factores? Porque ya hablamos de los factores de riesgo en el hospedero, pero entonces tiene el paciente con esas condiciones y hay que mirar del otro lado, o sea, de la levadura. ¿Qué es lo que tiene? Pues es una levadura que es intracelular y entonces eso pues le permite, digamos que fácilmente llegar y extenderse, ¿sí? Tiene la capacidad de de tener un dimorfismo, ya lo vimos, de formar tubos germinales, pseudohifas, hifas y demás. Son dignotropismo, que es la capacidad de ir ocupando otros espacios que no eran los propios, pero por su capacidad dimórfica le permite extenderse. Incluso pues a vísceras, intestino, bueno, sistema nervioso central. Tiene la capacidad de formar biofilms, que es esa que son capaces de organizarse como si fuera una pequeña colonia en el sitio anatómico del paciente, como protegida de la respuesta inmune y de los tratamientos. Entonces eso complica muchísimo el cuadro del paciente porque además están muy unidos, bien estructurados como un exopolisacárido. Además tiene un entrecruzamiento en la pared que le permite un cambio de propiedades y de virulencia, y ya lo vimos, ya todos estos son factores de virulencia. Tiene un paquete enzimático muy bien organizado con fosfolipasas, lipasas, aspartilproteinasas, eso que le permite degradar el tejido donde está creciendo, donde se adhirió y empezar a afectar pues el sitio y luego todo el órgano, como ya hemos visto. Son microbiota del habitual del hospedero y eso pues le da que ya está dentro, ¿cierto? Ya no tiene que buscar ninguna vía de ingreso. Ya el encuentro con el hospedero no es fortuito, ni necesita un vector, ni nada. Él ya está adentro, ya está ahí. O sea que ahí está siempre dependiendo de nuestro sistema inmune. O sea, es como dormir con el enemigo, ¿cierto? Porque mientras el sistema inmune esté en todas sus condiciones óptimas, pues parte sin novedad. El problema es que en el paciente se presente en algún momento de la historia de su vida un riesgo de ese tipo y él ha estado ahí, siempre, acompañándonos. Empieza a todo esto que ya vimos. Tiene la capacidad de adaptarse a diversos pHs y entonces pues se puede adaptar a pHs ácidos sin que haya ningún aumento del pH. Él perfectamente tiene cómo tolerarlo. Y eso pues imagínese, además de que ya está ahí adentro, pues tiene la capacidad de que no le produzca ningún tipo de inhibición ese tipo de pHs. Cambios fenotípicos, que es lo que se conoce como el switching, que son variantes distintas antigénicas, y eso es digamos, un riesgo, no, un reto para el sistema inmune, porque tiene que identificar distintas presentaciones antigénicas, de manera tal que pues estamos frente a un microorganismo muy fácilmente se adapta, adaptable, cambiante y con potencial de virulencia porque tiene toxinas y enzimas, perdón. Todas pueden formar pseudohifas, hifas, todas las especies, a excepción de la glabrata, que no produce pseudohifas. Bueno, pero pues ella se localiza en distintos sitios anatómicos, produce tipos clínicos diferentes. A nivel mucocutáneo está la candidiasis oral, genital, mucocutánea crónica, gastrointestinal, bronquial y pulmonar. A nivel cutáneo, la intertriginosa, onicomicosis del área del pañal, pustulosa y granulomatosa. Y cuando ya pues, nos implica la parte sistémica en el tracto urinario, meningitis, endocarditis y candidemia. Hay otras que son consideradas como, no, digamos, misceláneas, como otitis, úlceras corneales, endoftalmia, e incluso algunas alérgicas como el eczema, la rinitis, la gastritis y la alérgica. Bueno, entonces vamos a hablar de las candidiasis cutáneas y mucocutáneas. Entonces, empecemos por la cavidad oral. Nosotros
podemos encontrar, bueno, como factores de riesgo, entonces hay también hematológicos, endocrinos, traumas fisiológicos y iatrogénicos, como ya vimos nosotros, y el uso de algunas drogas, no medicamentos, sino drogas recreativas, bien sean inhaladas porque puede afectar tabique nasal y puede producir una coinfección ahí, o las que se usan inyectadas, y además entonces son esas personas que reutilizan las jeringas o peor aún las comparten. Entonces, pues esta podría ser, digamos, factores de riesgo. Entonces, a nivel de la cavidad oral, está las que se pueden presentar en pacientes que no son inmunocomprometidos, sino que tienen factores de riesgo, como por ejemplo, mala higiene oral, prótesis dentales, el niño lactante que no le tienen el debido cuidado en la alimentación, la mamá no se hace una adecuada higiene de los senos para ponerlo a mamar en la lactancia, entonces el niño puede tener este tipo de infecciones. Los pacientes que fuman, se le forma esa pseudomembrana sobre la lengua en algunos pacientes, y en otros puede encontrarse lo que se conoce como el nombre del nugget, o es como un algodoncillo en la cavidad oral. Digamos que se puede presentar glositis o afectar toda la cavidad oral, también en encías, paladar, o invadir, pues, producir una estomatitis completa, ¿sí? Algunas son placas pseudomembranosas, cremosas, blanquecinas, que no ceden al cepillado, porque a veces la gente cree que dándose cepillo ahí, no, eso no lo va a quitar, porque lo que hay que es balancear y eliminar el factor de riesgo para que la respuesta inmune la pueda eliminar, ¿sí? Entonces, pues cualquier cambio de pH, perdón, de pH no, cualquiera de los factores de riesgos que ya hablamos, pues pueden producir este tipo de presentaciones. Digamos que hay también a nivel de las comisuras de la boca que se pueden encontrar en las personas con alguna, por ejemplo, en las personas que tienen cánceres o VIH-Sida, la infección que está en la cavidad oral puede extenderse incluso hasta el esófago y producir pues todas las lesiones y las complicaciones que se presentan frente a una infección de este tipo. A nivel de la candidiasis oral, pues hay una que es crónica y es esa lengua vellosa. Digamos que en algunos tipos de pacientes que pueden sufrir infecciones de tipo viral, son pues fisuras, úlceras, y en los pacientes con VIH-Sida, en la quelitis angular, que se puede afectar los labios a nivel de la comisura y puede producir lo que se conoce como boqueras, ¿no? Y las infecciones atróficas o la estomatitis como su placa. En los pacientes fumadores que pueden tener, digamos, la formación de esas placas, se puede tomar un color café por, digamos, el uso de la nicotina. En el paciente con VIH-Sida, entonces se va a producir una lesión que cubre toda la lengua, con placas fijas sobre la lengua que no, y que puede producir una estomatitis completa, y con extensiones hacia el interior. Entonces, eso sería como, digamos, una de las complicaciones de la presencia del VIH-Sida y la coinfección con este tipo de patologías. Se puede presentar a nivel genital la vaginitis candidósica, que es digamos, una afección también que se puede encontrar en mujeres embarazadas, en mujeres que usan anovulatorios, también por dispositivo intrauterino, cuando hay mala higiene, la ropa, el uso de ropa que no se le hace un buen lavado, algunos cambios de pH que puedan facilitar el aumento de este tipo. En las mujeres con diabetes, cuando ya están, pues, digamos que en edad adulta mayor, porque se observan más las infecciones por cándidas
en vaginitis por cándida en mujeres en edad reproductiva. Recordemos que la vaginitis es ese proceso inflamatorio que viene acompañado también de respuesta inmune, o sea, ahí se observan polimorfos nucleares y obviamente pues la presencia del microorganismo. Se produce una secreción que es de color blanquecino, abundante, espesa, pruriginosa, muy pruriginosa, que produce irritación, enrojecimiento, y ya les voy a mostrar aquí, ¿sí? Es una lesión que pues produce enrojecimiento y bastante prurito. Y está en el hombre la balanitis o la balanitis candidósica, que se puede presentar de manera endógena en pacientes diabéticos, pero es una de las pocas infecciones por cándida que puede contraerse de manera exógena cuando el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que tiene una vaginitis por cándida. Entonces, digamos que es de las pocas infecciones exógenas por cándidas que se han identificado. Eso es lo que corresponde a las candidosis genitales. A nivel de tracto gastrointestinal, entonces por aquí yo les tenía una imagen aquí. Se puede observar en pacientes que están recibiendo radioterapia, quimioterapia, bueno, pacientes con VIH-Sida, que generalmente empieza por una candidiasis oral y la lesión se va extendiendo y se puede presentar por una extensión a través de todo el tracto gastrointestinal y se divide en dos tipos. Por ejemplo, a nivel del esófago, entonces la esofagitis, que proviene por lo regular de candidiosis oral en pacientes leucémicos, diabéticos, digamos que se puede observar por una endoscopia y ahí está digamos, las lesiones que son patognomónicas de la infección por cándida, que son las placas blanquecinas que terminan pues produciendo algún tipo de vesículas y úlceras y generalmente el tejido está eritematoso por la misma presencia de las levaduras. Es un paciente que generalmente consulta porque tiene náuseas, vómito, dolor, ardor y disfagia y digamos que le dificulta la alimentación, de manera que es un paciente que empieza a presentar pérdida de peso y pues esos digamos que pueden ser los motivos de consulta, pero generalmente es un paciente al que se le puede presentar esta complicación y que ya se le ha explicado que por la morbilidad que tiene puede sufrir este tipo de complicaciones, ¿no? El paciente que está con VIH o que está así, digamos, recibiendo terapias para el cáncer y demás, entonces puede sufrir esto. Se puede presentar gastritis, que es poco frecuente, por no decir que rara, por el pH, pero se presenta cuando hay una infección por cándida de tipo generalizado. Digamos que es el mayor, digamos, generalmente se encuentra es post-mortem. Igual, placas blanquecinas sobre un fondo eritematoso, como esta imagen que vemos ahí. Esas son las imágenes clásicas de una infección por cándida. Puede producir peritonitis, digamos, en pacientes que tienen diálisis peritoneal o algún tipo de traumatismo quirúrgico. Y están las candidiasis entéricas, que no son fácilmente identificables porque a veces pasan subclínicas, sobre todo que se pueden relacionar, porque producen diarreas en el hospedero, en el paciente, entonces se pueden relacionar a diarreas de tipo parasitario por protozoarios y demás, entonces es muy poco, digamos que no se hace como una identificación muy exhaustiva en los pacientes, a no ser que sea un paciente, por ejemplo, con VIH-Sida, porque el paciente empieza a perder peso de manera importante y entonces pues hay que hacer coproscópicos y demás para poder encontrar la causa de la diarrea
y de la pérdida de peso, ¿no? Pero generalmente lo que hay que hacer es una identificación o descartar que el evento diarreico está producido por parásitos. Cuando nosotros hablamos de diarreas, dijimos que lo primero que se hace en la identificación es descartar que el agente causal del proceso diarreico sea un parásito y luego entonces buscar qué otro tipo de agente infeccioso puede estar produciendo este tipo de diarreas. A nivel de la infección mucocutánea, pues está en las candidiasis respiratorias o candidosis respiratorias, que pueden ser a nivel de los, pues a nivel broncopulmonar, que es una enfermedad crónica, en pacientes inmunodeprimidos, como leucémicos, con linfomas, también en niños con fibrosis quística se pueden encontrar estas coinfecciones. No son tan agudas y tan abruptas que permiten que el paciente pues, pueda llevar una calidad de vida aceptable, pero sí presenta tos, tos con expectoración, y las expectoraciones derivadas de la coinfección por cándida son mucoides, generalmente, o gelatinosas, ocupan, digamos que, todo el árbol bronquial y generalmente además derivan en un cuadro alérgico. Las placas de rayos X son normales o pueden evidenciarse pues la afección a nivel de bronquios y demás. Hay que procesar la secreción para hacer un análisis y una identificación de la gente que pueda estar asociado al proceso infeccioso. Se observa, bueno, para obtener esta muestra, por lo general hay que hacer un lavado broncoalveolar para tomar bien la muestra adecuada para procesarla y hacer la identificación. También se pueden presentar lo que se conoce con el nombre de candidiasis pulmonar o candidosis. Es menos frecuente que la bronquial, pero es más aguda. Entonces rápidamente deriva en un cuadro complicado que afecta la calidad de vida del paciente y casi siempre a enfermedades muy graves de la respuesta inmune, ¿sí? Cuando ya, digamos, el paciente en estado terminal, que ya, pues, digamos que no tiene casi que no tiene cómo defenderse de este tipo de microorganismos, abundante tos con expectoración, igual mucoide, pero con hemoptisis. Y es un paciente obviamente que tiene dolor torácico, con fiebres que varían que llegan casi hasta los 40 grados, sobre todo en nocturnas, digamos que puede afectar 2 o más lóbulos pulmonares y digamos que es un paciente que tiene pérdida de peso, disnea, astenia, dinamia, estertores y bien todas las opacidades propias de la afección a nivel pulmonar. Eso es lo que corresponde a nivel mucocutáneo, a nivel respiratorio. Hay afecciones pues también del área del pañal, creo que, bueno, las intertriginosas, que se pueden localizar pues en los espacios entre los dedos interdigitales como esas, o en cualquier pliegue pues, de la piel, ¿sí? Sobre todo se observan mucho esas afecciones en pacientes obesos, diabéticos, en ese tipo de pacientes, porque pues, el paciente con obesidad mórbida difícilmente puede secarse bien, hacerse una buena higiene en los pliegues, y entonces pues la levadura se comporta como un patógeno y empieza a afectar el tejido. Por ejemplo, en los pliegues submamarios, en las mujeres obesas o en las embarazadas, y ahí tenemos que acordarnos de los dermatofitos que también se localizan más o menos en esos espacios. Por ejemplo, en los pacientes que sufren de algún tipo de úlceras posturales o diabéticas, suceden cosas como que pues hay sinergia con otros microorganismos como los estafilos y los estreptos,
Y entre estos 3 microorganismos que son aerobios, consumen el oxígeno de la zona. Por ejemplo, en el paciente diabético, que además pues tiene baja perfusión de oxígeno por la misma patología y el consumo del oxígeno por estos microorganismos, lo que hacen un ambiente anaerobio que va a facilitar, además de todo lo que ya tiene el paciente ahí con estafilos y estreptos y cándidas que son endógenas, pues llega un agente externo como es el Clostridium perfringens, que es el que produce la gangrena gaseosa, encuentra el ambiente propicio y aquí el cuadro pues se puede complicar. Puede producirse, por ejemplo, también a nivel de las axilas, en personas obesas, en algunos pacientes que pueden sufrir dermatitis, en la región umbilical, en la interglútea, en la región inguinal, en los pliegues, por muchas razones, porque generalmente no hay una buena higiene o el paciente que sufre hiperhidrosis, el paciente que por sus características de peso y de muchas circunstancias de riesgo, pues puede sufrir este tipo de infecciones. Entonces, un pliegue enrojecido, eritematoso, que puede arder, que a veces puede ser positivo al signo de Nikolsky, es decir, que uno toca y la piel como que se cede, igual que en la dermatitis en la zona del pañal. En la zona del pañal, en el niño que no le cambian adecuadamente el pañal, o sea, pues en el tiempo adecuado, y le dejan ahí la humedad de la orina y todo, o que no usa pañal desechable, sino pañal de tela que no ha sido bien lavado, que queda con restos de orina o de materia fecal, pues entonces eso facilita ese tipo de infecciones a nivel del área del pañal, como esta. Entonces, un niño que tiene toda pues la lesión de la piel, mire que está eritematosa, pues eso arde y además se puede sobreinfectar con algún tipo de bacterias. Ya hablamos de la región de la candidosis bulbogenital, la vaginitis y las placas clásicas de la lengua en los pacientes con VIH. Entonces, no solamente en ese extremo de la lengua, sino que puede producir una glositis completa, una estomatitis completa. Si ustedes observan, ese paciente tiene otras lesiones en los labios, porque el paciente con VIH-Sida pues está expuesto a cualquier clase de coinfección. El truce en la boca de los niños, que es ese algodoncito que se le observa, es un niño inmunocompetente, pero por algunas condiciones de falta de higiene o demás puede sobreinfectarse y presentar este tipo de lesiones. También puede haber onicomicosis por cándidas, entonces digamos que en pacientes con diabetes, digamos que puede ser de manera externa adquirir la infección al hacerle lesiones cuando hacen arreglo de las manos y de los pies. Se ha visto últimamente por el uso de esas uñas postizas que les hacen con silicona. Eso puede ser un factor de riesgo. Y en los espacios entre los dedos, en personas, en las manos, en personas que por su trabajo tienen que tener durante mucho tiempo la mano húmeda. Hay algunos síndromes en los pacientes que disminuyen la competencia de alguna de las células que intervienen en la respuesta inmune y entonces eso facilita las coinfecciones de ese tipo de pacientes por cándidas. Puede haber pues todo el daño a nivel de ya lo que se consideran lesiones sistémicas, que son a nivel del tracto urinario, pacientes diabéticos con cateterismo, más frecuente en las mujeres que en los varones, y generalmente entonces lo que se empieza a encontrar es la presencia de la levadura en la orina y pues puede terminar en una pielonefritis, que ya pues puede afectar
el funcionamiento del riñón. Se observa mucho en niños recién nacidos con bajo peso y pues esto puede complicar el funcionamiento de la función renal, mejor dicho. La presencia, a veces puede ser que haya algunas levaduras en orina, aunque la orina debe ser aséptica. La presencia de unas 1000 unidades formadoras de colonias en la orina, en la muestra de orina, ya es susceptible a ser compatible con una infección por cándidas. Entonces hay que prestarle mucha atención, sobre todo si tiene factores de riesgo, como las que ya hemos visto, embarazadas, diabéticos, niños prematuros. Las endocarditis candidósicas son comunes en pacientes drogadictos y sobre todo los que usan heroína, entonces, o sea, las drogas por vía intravenosa. Al romper la piel, pues le facilita a la levadura que tome ese tracto y pues se extienda hasta producir lo que se conoce como una candidiosis de tipo, pues una endocarditis candidiósica. Que es muy parecido a toda la sintomatología que presenta una candidiasis, una endocarditis de tipo bacteriano. Fiebres, soplos, esplenomegalia. Y ya entonces la meningitis por cándidas. La meningitis por cándida pues tiene toda la sintomatología común de una meningitis, ¿sí? Rigidez en la nuca, pues los signos propios de la infección a nivel del sistema nervioso central. Obviamente, pues el paciente puede entrar y producirle la muerte al paciente por el sitio anatómico donde está afectando. Hay otras levaduras como lo que vamos a ver más adelante, que es el criptococo, que también es un marcador de la infección de VIH y que tiene un tropismo específico por el sistema nervioso central, porque ya vimos que las cándidas no tienen un tropismo específico, sino que puede crecer en cualquier tejido. Pero cuando se hace la punción raquídea para hacer la diferenciación del agente causal, lo primero que se le hace al líquido cefalorraquídeo es la reacción de tinta china para ver si hay cápsula en ese agente asociado al proceso infeccioso. Si es una levadura encapsulada, es un criptococo, porque las cándidas no forman cápsula. Entonces, esa es una forma de diferenciar de entrada, pues la presencia del criptococo. O sea, tiene todos los signos propios de la meningitis, como son las convulsiones, todo lo que pueda presentar hemiparepsias, fiebres intermitentes, estupor, y ya pues entonces cuando la persona queda pues sin, digamos, entra ya en coma y puede fácilmente perder la vida. Ahí está la candidemia, que es la presencia de las levaduras en sangre y se observa mucho en pacientes que están hospitalizados en la UCI. Entonces un paciente neutropénico que empieza a presentar fiebres y son fiebres, son candidemias que no son transitorias sino permanentes, y ya pues entonces es un cuadro clínico bastante complicado. ¿Cómo se hace, digamos, la confirmación de la sospecha clínica en este tipo de pacientes? Entonces, pues las muestras se deben tomar. Primero hay que hacer diagnósticos diferenciales de otras patologías que se puedan, digamos, tener algunas características parecidas. Entonces hay que confirmar la sospecha. Ya de por sí, lo primero que se debe tener en cuenta es si el paciente es un paciente inmunocomprometido por cualquiera de las condiciones que ya hemos nombrado y que la candidiasis es una posibilidad de infección que se puede presentar en ese tipo de pacientes. Se toma la muestra del sitio de la lesión, bien sea un sitio estéril o no. Se puede en algunas circunstancias hacer un examen directo, un montaje en KOH, un Gram, un RAID, un GIENSA,
o un paso Gomori, incluso un Papa Nicolau, para confirmar la presencia del microorganismo. Los hemocultivos no son a veces tan, digamos, tan concluyentes, ¿sí? Porque a veces no se puede aislar el microorganismo. Se cultivan igual en Sauró, en medios de Sauró, en algunos medios que son cromógenos, que tienen distintos sustratos que sirven para diferenciar por colores de finales, perdón, disculpen, por la reacción final que haya que cambia de color el medio de cultivo, eso nos permite diferenciar especies. Pero hoy en día pues tenemos la PCR, para hacer PCR en transcriptasa reversa en tiempo real, que son 100% sensibles y 100% específicas, que eso es lo que uno le pide a una prueba, para que no haya ningún margen de duda en cuál es el agente causal, aunque la clínica y el tipo de paciente pues ya sugiere la posibilidad de infección de uno o de otro tipo. Los hongos están ahí, más este que es endógeno, están en el hospedero, y las condiciones las tiene el paciente, de manera que se unen las dos circunstancias y va eso en detrimento de la salud del paciente. Y la prueba de Malditov, que digamos se está utilizando mucho porque es más económica que las pruebas de PCR. Los equipos son más sencillos, entonces es menos costosa. Y digamos que es lo que la prueba de Malditov es una técnica de espectrometría de masas. Unas siglas, son las siglas que obedecen al inglés. Y eso se está usando mucho para los hongos. Y para las levaduras, sobre todo porque son pues, bastante sensibles y específicas para las pruebas confirmatorias. La interpretación de los resultados depende del tipo de muestra, digamos, y del tipo de paciente, obviamente. En muestras consideradas estériles, o sea, sitios anatómicos donde no debe estar la levadura de ninguna manera, pues tienen un significado concluyente en el diagnóstico, ¿sí? En líquidos cefalorraquídeo, en sangre, en líquidos tomados, líquido pleural, líquidos sinoviales, bueno, todos esos líquidos que son completamente estériles, pues si ya nos reportan bien sea por PCR, por Malditov, por cultivo y demás, que hay una levadura, pues con la clínica, porque no debe nunca el médico dejar de tener pues, de lado la primera impresión, los signos, los síntomas, porque las ayudas paraclínicas son eso, solamente ayudas paraclínicas que se derivan de la impresión diagnóstica, ¿sí? El médico pide y solicita determinadas pruebas porque tiene una impresión diagnóstica. Otra cosa son las muestras donde es microbiota normal, que aquí hay que tener más en cuenta el cuadro clínico y ayudar a confirmar el diagnóstico. Para la confirmación de las candidiasis a nivel de pulmón y de riñón hay que hacer biopsia, porque aquí pues no, digamos que esa es la prueba concluyente y ahí pues ya es completamente del resorte del patólogo. Se basan en títulos de anticuerpos, la evidencia de los antígenos de superficie, como la determinación del antígeno de los glucanos de la superficie de la levadura, si se hacen pruebas de ELISA para determinar esto. Hay también intradermo reacciones para la confirmación del tipo de infecciones. Hay tratamientos tópicos cuando la lesión está pues digamos, a nivel de las infecciones más sencillas, porque una persona inmunocompetente puede sufrir una lesión a nivel de piel y demás que se puede tratar fácilmente con algún antimicótico de tipo tópico como la nistatina y demás. Pero pues a medida que la infección se hace más grande, más complicada, pues ya estamos pensando en medicamentos que puedan usarse a nivel intravenoso. Aquí un cuadro para que tengamos una mirada sobre, digamos, los pacientes que son neutropénicos
y que tienen fiebres, que se pueden clasificar en pacientes con bajo riesgo, aquellos donde la muestra reporta un cultivo por cándida sin especificar. Este es un paciente que generalmente es manejado con fluconazol, con itraconazol, con anfotericina B y con un tiempo más o menos de 5 días para el tratamiento, ¿sí? Ahora, los que se consideran de alto riesgo, además de la neutropenia y las fiebres que presenta, pues varían entre los que tienen fungemia, los que no tienen, los que tienen la presencia de galactomananos, que pueden sugerir que la infección es y que además en el cultivo reportan infecciones con Aspergillus, pues eso varía el tratamiento entre 5 días hasta un tiempo variable dependiendo de cómo vayan cediendo las evidencias del tratamiento. Se usan fluconazol, itraconazol, anfotericina B lipofílica, caspofunginas, voriconazol, posoconazol. Todos esos son los medicamentos que ustedes van a oír que se utilizan en este tipo de pacientes. En ocasiones hay que corregir la patología de base que permitió que se hiciera esta coinfección, ¿cierto? Por ejemplo, en el diabético que está descompensado, en el VIH, pues a veces son pacientes que no han recibido terapia antirretroviral. Generalmente lo que hacen primero en el paciente con VIH-Sida es darle tratamiento para la infección por la cándida, porque pues a veces sucede el síndrome de reconstitución inmunológica y entonces lo que hace es que se exacerban las manifestaciones clínicas de la coinfección. Entonces, después de que ya empiezan e instauran el tratamiento contra el agente causal de la coinfección, empiezan a darle la terapia antirretroviral al paciente. Digamos que hay que tener siempre presente que los pacientes con patologías que ya hemos nombrado, con morbilidades como las que hemos nosotros hablado, generalmente pueden sufrir de una coinfección por este tipo de microorganismos. Pero no hay que dejar de tener claridad en que no solamente necesitan una lesión complicadísima del sistema inmune, sino que hay eventos de salud en el paciente que pueden facilitar este tipo de infecciones, laceraciones en la piel, el paciente que pues tiene digamos una prótesis dental y eso pues se convierte en un factor generador de una posibilidad de infección con cándidas, lesiones a nivel digamos, por uso de algún elemento que le generó algún daño en piel y demás. Los niños en el área del pañal, y el niño es inmunocompetente, pero como hay factores de riesgo como son la mala higiene y demás, y que no le tienen el cuidado adecuado, pues entonces el niño se puede infectar. La madre que no hace una buena higiene de sus senos para lactar al niño y entonces eso puede generar una infección en la cavidad oral del niño por cándidas. Entonces hay que ser también muy cuidadoso en qué tipo de pacientes pueden sufrir este tipo de infecciones. No siempre pensar en infecciones, en daños muy grandes del sistema inmuno. Obvio, esos pacientes fácilmente se pueden coinfectar con este tipo de infecciones y ya los nombramos bastante, los de cáncer y demás. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, se lo escucha. Al parecer no hay preguntas. No, bueno. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, A profe, gracias. ustedes. Hasta luego. Bueno, profe, feliz tarde, hasta luego. Hasta luego.